Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es Hola. una bendición para nosotros estar una vez más en este jueves con un estudio de la palabra de Dios, un estudio más, que en esta tarde vamos a comenzar una nueva sección que se llama Experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Sí, Acabamos de terminar experiencias en el caminar cristiano que transforman. Ujú. Así que vamos a comenzar en esta tarde con una nueva sección. Así que les pido, hermanos, que se preparen, saquen Biblia, hagan sus apuntes para que empecemos en esta tarde. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar, pastor, con una oración. Vamos a orar. Moy, ¿puedes orar, por favor? Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu fidelidad, tu amor. Gracias, Padre, por salvarnos, gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que nos bendigas, que tu Espíritu Santo sea moviéndose en este nuevo estudio que vamos a comenzar el día de hoy, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo este video, Señor. Prospérales, y que esta palabra, Señor, este estudio también edifique sus vidas, Señor, como ha edificado la de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de este mensaje, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestro corazón, Señor, y no permitas que nada nos distraiga, Señor, de este momento que estamos apartando para estudiar tu palabra. Te damos todas las gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como decía yo, aquí estamos una vez más. Hemos dialogado nosotros y en familia, hermanos, y hemos decidido ponerle un nombre a nuestro tiempo para compartir con ustedes. Ujú. Así es que de hoy Se llama Los Tres Chiflados. No se crean. el chiflado y los dos no tan chiflados. No, vamos a llamarle, hermanos, a nuestro tiempo, dada la visión que el Señor me dio para la iglesia desde el año pasado y lo que vamos de este año, que no ha sido mucho presencialmente, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo más vamos a seguir así con la iglesia local aquí en Tecate. Vamos a llamarle a nuestro tiempo virtual, vamos a llamarle cristianismo profundo. Entonces, aquí estamos en cristianismo profundo para ustedes. Así es que bonito se oye. ¿Se oye bonito? Sí, se oye ¿Sí? bonito. Esperemos que se pueda realizar de esa manera, que como cristianos decidamos, hermanos, no vivir por encimita, sino vivir verdaderamente un cristianismo profundo. Así es. Profundo en la vida cristiana, profundo en la iglesia, profundo en la familia, pero sobre todo profundo en la palabra y en la comunión con Dios. Esa es la idea de cristianismo profundo. De hecho, el pastor tiene un dicho, pero hablando de lo opositor, o del otro lado, del opuesto, cuando dice que alguien está pecando, dice: si alguien se va a empuercar, empúerquese bien. Ahí En está. este caso, si alguien va a buscar a Dios, pues métase profundo, ¿no? Profundamente. Ujú. Ajá. Y volviendo a lo que hemos venido estudiando los jueves ya prácticamente desde fines de abril o principios de mayo, cuando decidimos empezar a grabar, Ujú. ¿verdad? Empezamos muy rústicamente, no somos profesionales, hermanos, todavía somos medio rústicos. No, tiene que aprenderse las nuevas palabras. Somos noob y vamos a llegar a ser pro. Nope. Noob. Es la frase que traen los niños para decir eres novato. Eres un noob, ok. pero vas a llegar a ser un pro. Santo Padre. Y luego tienen el efecto de acá de ser... Ok. Bueno, creo que no entro ni en el noob, Noob, ni ni en en- el pro, ni en hacerle así. Bueno, no. Bueno, pero la idea es que cuando comenzamos a transmitir, dada la circunstancia que rodea al mundo de la pandemia, empecé con ideas vagas hasta que aterricé en la idea de dar estas clases. Comenzamos con el Evangelio de Juan y voy a recordarles estas tres cosas para recordar un eslogan que puse aquí. Empezamos con lecciones del Evangelio de Juan. Recuerden que ustedes leían 5 capítulos cada semana para llegar a dialogar de esos 5 capítulos. Y luego pusimos experiencias en el caminar cristiano que transforman. Y vamos a entrar la próxima semana, primeramente Dios, hoy solamente vamos a ver la introducción, a experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Todo esto, hermanos, para llevarnos a este eslogan. ¿Por qué tomamos estas clases de la Biblia? Para
crecer, madurar, dar fruto y servir. Esa es la idea. Es el propósito de estos Ese estudios. es el propósito de esos estudios. En sí, es el propósito de toda predicación y toda enseñanza bíblica, ¿no? Llevar a todos los hermanos, a todos los cristianos, a un crecimiento que se vaya notando a través de una madurez. Este crecimiento y esta madurez obviamente tiene que dar fruto y estamos listos para servir. ¿Verdad? O en las palabras de Moy, de ser NOP, Llegar a ser pro. Llegar a ser pro. Y cuando ya lleguen a ser pro, hermanos, entonces en la iglesia nos vamos a saludar así. Así. No entiendo todo eso todavía. Lo ven mis nietos, pero no les entiendo. ¿Verdad? Recordemos, hermanos, entrando a la palabra de Dios, lo que el apóstol Pedro le escribió a los hermanos en 2 de Pedro capítulo 1. Dice los versículos del 1 al 9, haciendo un poquito de énfasis desde el 5 en adelante, pero déjenme leer esta porción de las Escrituras. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Creo que estamos en ese punto, hermanos. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bendito sea Dios, estamos en esa fe. Amén. ¿O no? Amén. Yo no voy, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El versículo 5 es muy interesante, tiene muchas expresiones. Yo quiero hacer uso en esta ocasión de dos expresiones, básicamente del versículo 5, y una se repite en el versículo 6. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Miren, el versículo 8 y 9 son muy poderosos aquí, en ese contexto. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el énfasis que quiero hacer aquí, dice el versículo 5, que vosotros también, poniendo toda diligencia. La expresión aquí de diligencia está hablando el apóstol Pedro de algo que debe poner a aquel que ya tiene una fe igualmente de preciosa como la que estaba predicando el apóstol Pedro, como dice en el versículo 1. Y dice que con esa diligencia se le debe añadir a la fe. Es decir, hermanos, la fe de la que está hablando aquí las Escrituras es el caminar que tenemos en Cristo. Y a ese caminar que en algún momento empezó en nuestra vida, déjenme meter en problemas a estos muchachos, a ver si pueden salir de eso, o a lo mejor ni los meto en problemas. Pues les voy a dar la idea, ¿ok? Este caminar en la fe yo lo inicié el 9 de marzo de 1975 a las 6 de la tarde. Fue el día que yo le entregué mi vida a Cristo, y creo que a partir de ese día no me he alejado del Señor. ¿Cuándo empezó ese caminar en la fe yo? Hace 8 años, no sé exactamente qué día. La fecha. No. ¿Y de tu bautismo te acuerdas? Sí me acuerdo, pero
muy vagamente, sí, la verdad, muy Pero la vagamente. fecha no. No. Yo no me acuerdo exactamente de mi bautismo. Sé que me bauticé por ahí en el mes de octubre. Acepté al Señor en marzo y creo que me bauticé en octubre. De marzo me acuerdo perfectamente bien, ¿verdad? Fue cuando empezó este caminar en la preciosa fe en mi vida. Cuando yo empecé. Moy, ¿cuándo empezaste a caminar en esta fe? Yo no me acuerdo del día, pero me acuerdo de la hora. Fue en la madrugada, como a las 3 de la mañana, por influencia de mi hermano mayor. Que te dijo Moy, ya Vamos deja- a aceptar a Cristo, vamos a me dijo. aceptar a Cristo, ¿verdad? Sí, Sí, me acuerdo. pero de no me esa- acuerdo la fecha. Sí. Pero firme, bueno, yo creo que en ese tiempo, no sé si era inmaduro por la edad, pero firme, entendí el Evangelio cuando llegamos a San Quintín. Así que- Hace 10 años que igual como yo no entendíamos qué era el Evangelio hasta que en la clase en el Instituto Bíblico precisamente de Evangelismo entendimos lo que era el Evangelio. Sí, a mí me pasó en mi experiencia personal crecer, ir esporádicamente a la iglesia de repente, muy de repente, y bautizarme sin realmente haber conocido el Evangelio. Hasta que estuvimos aquí en San Quintín fue cuando realmente lo entendí y mi vida cambió Ujú. a través de eso. Sí. Sí. Entonces, pero en algún momento comenzamos a andar en esta fe, Ujú. Sí. ¿verdad? Y del bautismo nomás me acuerdo que fue en un arroyo, En un arroyo allá en la primavera creo. en el bosque de la primavera, fuera de Guadalajara, Sí. en agua calientita. Ya te tocó agua fría. Sí. el día de tu bautismo. Y me querían ahogar también. No hay que acordarnos de ese evento. Mi mamá sí se acuerda. Sí, sí me acuerdo porque me reclamó. Bueno, entonces el apóstol Pedro aquí en el versículo 5 dice que debemos poner diligencia para añadir a esa fe que en algún momento empezó en nuestra vida, hermanos. Esos muchachos acaban de decir unas cosas muy importantes, hermanos, que es importante, válgame la redundancia, tomar en cuenta. ¿Usted sabe cuándo empezó su camino en la fe? ¿Lo recuerda? O tal vez les ha pasado, como le pasó a estos jóvenes pastores ahora, que habían escuchado, pero no habían comprendido. Tal vez les esté pasando todavía esa situación. Porque es importante, hermanos, estar seguros que ya estamos caminando en esa fe para poderle añadir las demás cosas que menciona aquí el apóstol Pedro. Si no lo hemos entendido, si no hemos comenzado a andar con claridad en la fe de Jesucristo, no podemos añadirle nada. Sí. Y yo creo que hay muchas personas, por ejemplo, como mi caso, ¿no? De que yo nací en un hogar cristiano, en cuna cristiana, desde que yo nací mis papás han sido pastores, pero en realidad no entendía lo que era el Evangelio hasta que llegué a San Quintín y me tocó una clase precisamente con mi papá de evangelismo y entendí lo que era el Evangelio. Entonces a lo mejor es el caso de muchos de ustedes que crecieron en un hogar, en una cuna cristiana y han seguido simplemente ahora sí que una religión, sin entender lo que es en realidad el Evangelio. Así es. Sí, son casos curiosos, hermanos, porque eso que está diciendo Moy, yo recuerdo haberle explicado el Evangelio a Moy esa madrugada a las 3 de la mañana. A él y a mis otros 2 hijos se los expliqué y sé que vinieron a mi recámara pidiéndome orar por ellos para entregar su vida a Cristo después de lo que había pasado el domingo en la iglesia. Habían tenido una experiencia con el Señor el domingo en la iglesia. Sin duda alguna el Señor trató con estos adolescentes en ese tiempo, vinieron y me despertaron. Entonces yo, pues cuando reaccioné, les dije, a ver, ¿por qué quieren hacerlo? Lo expliqué. Y dice, oye, ahorita no lo había entendido. Y yo pensé que esto estaba funcionando bien. Pero no me extraña, porque precisamente en una clase de evangelismo hace muchos años, yo aprendí que hay ocasiones, yo amo, en que tenemos que explicarle el evangelio a una persona hasta 7 veces. Sí. Porque no la comprenden. No la comprenden. Sí. Entienden el tecnicismo, pero no pasa nada en su corazón. Sí. Entonces, no me sorprenden los comentarios de estos muchachos porque así es como muchas veces suele... Incluso se presta para el emocionalismo, ¿no? Más bien, el caminar de muchos en el cristianismo es resultado de emocionalismo. Sentí muy bonito. Hasta Incluso, lloré. no, y hasta se atreven a decir Dios me habló. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, pero entonces, hermanos, algo que debemos tener seguridad es que realmente estamos
caminando en la fe de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo menciona aquí 2 veces, muy importante. En el versículo 1 dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, a los que habéis alcanzado por la justificación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, y luego les da un saludo y les explica la bendición de salir de la corrupción que hay en el mundo para que llegásemos a heredar las cosas, la naturaleza divina, las cosas celestiales. Y entonces vuelvo al versículo 5, ponerle diligencia, entusiasmo, prioridad, esforzarse, dice aquí, perseverancia, esfuerzo, perseverancia, para añadirle a esa fe. Hermanos, hablamos mucho de la fe en las lecciones de San Juan, fue nuestro énfasis. Hablamos mucho de transformación en el pensamiento y en la manera de vivir, en experiencias en el caminar cristiano que transforman. Ahora queremos hablar de compromiso. En las próximas lecciones, incluyendo la introducción de hoy, queremos hablar, hermanos, de compromiso con la vida, compromiso con la iglesia, compromiso con la familia, compromiso con los demás hermanos, pero sobre todo compromiso con Dios y con la obra de Dios. Sí. De eso queremos hablar, pero si no tenemos el fundamento que es la fe, no podemos hablar de añadirle, no podemos añadirle a algo que no existe. La fe tiene que añadir, y estamos hablando de la fe salvadora, de depositar nuestra confianza en la obra redentora de Jesucristo. Y entonces, de las cosas primeras que menciona el apóstol Pablo aquí, dice añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y una de las razones por las que estamos aquí, y una de las razones por la cual usamos el tiempo de cristianismo profundo, es para juntos, nosotros y ustedes, añadir a esa fe que ya tenemos en Cristo Jesús, añadirle conocimiento. Es muy interesante que después del conocimiento podamos añadirle también a esa fe el autocontrol, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y las 2 cosas que menciona el apóstol en el versículo 8 y 9, una es negativa y la otra es positiva. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, todas estas cosas mencionadas en el versículo 5, 6 y 7, dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y fíjense, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el Señor quiere llevarnos a experiencias reales, genuinas, bíblicas, espirituales, no místicas, no emocionales, sino experiencias reales. El resultado, hermanos, de buscar esas experiencias con el Señor y de añadir con nuestra diligencia, perseverancia y paciencia, añadirle conocimiento, es que vamos a hacer un compromiso con la vida de la iglesia. El motivo es uno, primordial y esencial: la supervivencia de la iglesia, del cristianismo y el avance de la obra de Dios. Por eso vamos a entrar, hermanos, a este bloque de experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Vamos a ver una analogía esta noche. Si ustedes recuerdan, hace 10 semanas veíamos una analogía para entrar al bloque de experiencias que transforman. Usamos la analogía del águila, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar del pingüino. Vamos a hablar de los pingüinos. pero no del de Batman. No, vamos a... Esta analogía está padrísima. A lo mejor ustedes que les gusta ver programas en la televisión de Animal Planet o National Geographic, no sé cómo se diga, así, que pasa mucho de animales, han visto esta historia, y es una historia real. Vamos a platicar de esta historia. ¿Ok? ¿Ok? Pues vamos a leer. Ajá, sí. Dice, los pingüinos son muy pintorescos, amistosos y simpáticos. Cada pingüino emperador, al volver a su zona de crianza en la Antártica,
desde zonas de más al norte para iniciar la etapa del apareamiento, busca a su pareja el año anterior. Y es que estas criaturas son monógamas de por vida. Curiosamente, aunque ambos pingüinos sean pareja de años, al encontrarse nuevamente no se aparean inmediatamente, sino tienen una etapa previa de cortejo. Pero hay otra cosa que debemos observar de los pingüinos. Las colonias se forman tempranamente antes de la llegada del invierno para el anidaje. Cada pareja busca un lugar apropiado en donde, sin nido ni preparación especial, coloca su único huevo. Esto ocurre alrededor de mayo o junio, al comienzo del crudo invierno antártico, en donde las oscuras noches llegan a durar más de 20 horas. El huevo es traspasado por la hembra inmediatamente al macho, quien lo coloca sobre las patas para evitar el contacto con el frío suelo, siendo tapado completamente con las plumas del abdomen. La hembra regresa al mar para alimentarse. Seguimos, dice, debido al rigor de la época de crianza, el padre llega a perder hasta la mitad de su peso. Por ese motivo, como el gasto de energía es enorme, solo puede criar un polluelo. Y una de las formas de ahorrar energía es que el macho puede pasar la mayor parte del día durmiendo, mientras incuba y ayuna por cerca de 2 meses. Pero el sacrificio no termina aquí. A principios de septiembre nacen las crías muy hambrientas. Para esa época vuelven las hembras para relevar a sus compañeros, mientras estos van al mar a alimentarse. Si al nacer el polluelo, la hembra aún no ha llegado, el macho vomita una secreción blanca que sirve de alimento al polluelo. Es un compromiso con la vida. De todo este proceso, nos llama la atención el sufrimiento de los pingüinos que son sometidos a unas bajísimas temperaturas y luchan por su propia supervivencia y la de sus crías, a la que han de mantener con vida hasta que crezca lo suficiente como para volver a emprender el camino de vuelta a su hogar. El motivo es uno solo, primordial y esencial: la supervivencia de su propia especie. Esta extraordinaria historia de los pingüinos nos muestra el compromiso que existe, primero con su pareja, después con sus crías y finalmente con la vida. ¿Qué aprendemos, Giovanni, Moy? ¿Qué aprendemos en esta analogía? Hace rato yo mencionaba, usando las palabras del apóstol Pedro, que caminar en la fe de Cristo Jesús y añadirle a nuestra fe conocimiento, y después del conocimiento vienen todas las demás cosas. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no estaremos ociosos en cuanto al conocimiento del Señor. Pero si no tenemos estas cosas, tenemos la vista muy corta, estamos ciegos y nos hemos olvidado de la purificación de nuestros antiguos pecados. Y yo mencionaba que este es un compromiso con la vida de la iglesia. Y el motivo, hermanos, de caminar en esta fe y poner toda la diligencia para añadir a esa fe el conocimiento de Dios y de su palabra, el motivo es uno solo, primordial y esencial. Es la supervivencia de la iglesia, del cristianismo, de la obra de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, usando a los pingüinos, ¿qué aprendemos? ¿Hay algo que les llame la atención? Sí, claro, lo mucho que tienen que sacrificarse, lo mucho que tienen que sufrir para salvaguardar la vida de la especie. O sea, si pierden al polluelo, la especie está en peligro. Sí. Para empezar, este tipo de animalitos, ¿dónde está aquí? Le dice, ¿cómo le llama? ¿Monógamos? Monógamos. Monógamos. Criaturas monógamas. Ajá. Es decir, que llega un tiempo en el que el pingüino y la pingüina, bueno, no sé si se dice la pingüina, pero se separan y cada quien anda por su lado. Pero cuando llega el tiempo de aparearse, vuelvan a encontrarse en el mismo lugar. Y no sé si han visto ustedes en esos programas la enorme cantidad de pingüinos que se juntan.
Sí. en una montaña de hielo en la Antártida. Y entre toda esa cantidad de animales igualitos, bueno, a nuestra vista, aparentemente todos están igualitos, pero el pingüino y la pingüina, que ya fueron novios y esposos, Ok. se vuelven a juntar. Y el pingüino no busca a otra pingüina. Híjole, aquí hay una enseñanza muy sabia para muchos hombres, ¿no? Es una y para toda la vida. Para toda la vida, sí. Y entonces busca a su compañera. Y bien curioso, ¿no? Digo, todo esto es el resultado de estudio, hermanos. La gente que sabe de estos animales lo estudiaron. Y dice, curiosamente, aunque ambos pingüinos sean pareja de años, al encontrarse de nuevo no se aparean inmediatamente, sino tienen una etapa de previa de cortejo. O sea, el pingüino tiene que ganarse otra vez a su pingüino. Echarle ganitas. Sí, Sí. sí. Y luego, ¿qué más aprendemos hoy aquí? Me gusta la frase que puso ahí Ajá. ¿A dónde está? Es un compromiso con la vida. Sí. Y obviamente pues ya entendimos lo que es monogamía, Ajá. que es exclusivo, ¿no? Entre ellos. Nada más. No hay otra pareja, no hay otra, ni una pingüina. No hay un tercero. No hay una tercera o un tercero. No hay otra opción, sí. Sí. Y luego, finalmente la pingüina tiene su huevo, de donde va a nacer su pingüinito. Y esa es la chamba de la pingüina. Poner un huevo. Te iba a decir dar a luz, pero no sé si eso se le llame dar a luz, pero poner un huevo. Y luego en cuanto tiene al huevo la pingüina, se lo pasa al pingüino. Y esto es de patas a patas. Ya tienen manos. No, pero el huevo no puede tocar el frío, el suelo helado. Por eso, pero, o sea, tienen patas, pero no tienen manos. No o sea, tienen manos. Tienen que ideárselas para Para que no toque suelo. Que no toque suelo, de pata a pata. Sí. Y una vez que llega a salvo el huevo a las patas del pingüino, entonces el pingüino se encorva, pone su pecho sobre el huevo, se pone de alguna manera para así incubar al huevo que le dio la pingüina hasta que nace el pingüinito. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo tiene que estar así el pingüino? Cerca de 3 meses, decía. Puede pasar o no. A principios de septiembre nacen las crías. Es cuando nacen, ajá. Pero estamos hablando de que son 3 meses. Ujú. 3 meses. Esto ocurre alrededor de mayo o junio. Ajá, Junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses. ajá. En el crudo invierno. En esos 3 meses hay 2 cosas que tiene que hacer el pingüino, muy importantes. Una, dolorosa, no come. Sí. Porque no puede moverse. Si él se mueve, el huevo que le dio la pingüina va a tocar el suelo Sí. frío y no se va a lograr. Entonces el pingüino no puede soltar por 3 meses ese huevo que está en sus patas. Por eso se echa sobre su pecho para incubarlo. Y otra cosa que hace el pingüino para no debilitarse de más, duerme. Sí. Y todo ese tiempo se la pasa durmiendo, pero aún así baja la mitad de su peso. Dice, debido al rigor de la época de crianza, el padre llega a perder hasta la mitad de su peso. Muchachos, ahí está una buena manera Para bajar de peso. Sí, y dice, por ese motivo, como el gasto de energía es enorme, solo puede crear un polluelo. Y una de las formas de ahorrar energía es que el macho puede pasar la mayor parte del día durmiendo mientras incuba y ayuna por cerca de 2 meses. Aquí está el dato que buscábamos. Ahora,
La naturaleza, hermanos, la creación de Dios es tan sabia, porque en todo ese tiempo la pingüina no se arrima, pero la pingüina sabe el tiempo en que su polluelo va a nacer. Entonces, para entonces, se espera que en vísperas de que el huevo va a reventar y va a salir la nueva cría, la pingüina ya esté llegando, pero no es seguro. Puede llegar en el momento, puede llegar un poquito antes o puede llegar después. Pero ¿qué pasa con el pingüino si el pingüinito nace antes de que venga la pingüina? ¿Qué hace el pingüino para alimentarlo? Regurgita, sí. Entonces, en la sabiduría de Dios para preservar esa especie, el Señor pone mecanismos tanto en la pingüina como en el pingüino para poder preservar la especie. Y el pingüino tiene que aguantar hasta ese último momento. Ya está el polluelo ahí, en cuanto sale del cascarón, luego pide, el pingüino busca a su pingüina, no está, no viene con alimento. Entonces él, después de los meses de ayuno, después de tanta pérdida de peso, tiene que sacar fuerzas de flaqueza, fuerzas de debilidad, para comenzar un nuevo ciclo de vida con su nuevo pingüinito. Es un compromiso con la vida. Sí. ¿Verdad? Y repito, el motivo es uno solo, primordial y esencial: la supervivencia de su propia especie. Hermanos, ahí hay un compromiso extraordinario en ambos, pero en este caso creo que vemos un compromiso más fuerte en el pingüino para cumplir con este motivo esencial, la conservación de su propia especie. Y repito, esta extraordinaria historia de los pingüinos nos muestra el compromiso que existe, primero con su pareja, después con sus crías y finalmente con la vida. Sí. Entonces, nos habla esto, podemos aprender algo de aquí, de la importancia que debe tener para nosotros la obra de Dios, la iglesia, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra comunión con Dios, nuestro servicio a Dios. ¿Tiene algo que enseñarnos esto? ¿Qué piensan? Que hay que vomitar para alimentar a los hermanos. No, muy viene con todo hoy, hermanos. No es cierto. No, pues que inclusive a veces, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Inclusive a veces tenemos que sacrificar, ¿no? Nuestras propias, a veces, comodidades precisamente para que nuestra especie, y hablando del cristianismo, ¿no? Ajá, exacto. Siga creciendo. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos costaría estar ahorita en casa a gusto con nuestras familias? Pero nos interesa estudiar la palabra, ¿para qué? Para alimentar a otros y que otros vengan también a los pies de Cristo. Sí. Sí, recordemos la historia, hermanos, cuando Nehemías fue informado, siendo el copero del rey en Babilonia, de la situación en la que estaban sus hermanos en Jerusalén, el pueblo de Dios, cómo estaba la ciudad, cómo el templo había sido derribado, y cómo Nehemías halla gracia ante los ojos del rey y finalmente es enviado con todas las cosas necesarias para la reedificación del muro de la ciudad. Y en el capítulo 4 de Nehemías 4:14, ¿qué dice Yoba? Dice Nehemías 4:14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El pueblo de Israel, hermanos, el poco pueblo que quedaba ahí, que se unieron a Nehemías en la visión para restaurar los muros de la ciudad, empezaron a recibir amenazas de los enemigos. Los capítulos 2 y 3 y parte del 4 nos muestran cómo el enemigo se fue multiplicando para tratar de estorbar
la obra, la labor que Nehemías había venido a realizar a favor del pueblo de Dios. Pero el pueblo, en vista de las amenazas que recibía, Nehemías veía y tal vez decía, no voy a contar con ellos por mucho tiempo. Y viene esta palabra maravillosa de Nehemías al pueblo, ¿verdad? Y les dijo a todo el pueblo, no temáis delante de ellos, hablando de los enemigos. Y les dijo, acordaos del Señor grande y temible, y les da este mandamiento. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. Peleen, hagan todo lo que está de su parte para pelear a favor de su familia y de sus hermanos y del pueblo de Dios. O sea, la cosa no es fácil, Moy. El tomar decisiones para comprometernos con la obra de Dios no es fácil, ¿verdad? Sin duda alguna va a venir el enemigo y va a venir con sus desánimos, con sus artimañas, y cuando parece que estamos avanzando en la obra de Dios, luego le damos para atrás, como se dice por ahí. No, hay una expresión aquí de ánimo para el pueblo de parte de Nehemías, y otra vez la idea es la misma, por el bien de la obra de Dios, por la supervivencia del cristianismo, de la obra de Dios, de la iglesia, y de que cada persona que está en la fe de nuestro Señor Jesucristo haga todo lo posible por crecer en esa fe hasta dar fruto y servir al Señor. Por eso es que debemos crecer en el Señor y servirle, hermanos. Qué herencia tan maravillosa podemos dejarle a nuestros hijos si nosotros nos esforzamos por la preservación de la obra de Dios y de la iglesia. También, 1 Corintios 15:58, ¿qué dice Moy? Otra palabra de ánimo. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Experiencias en el caminar cristiano que comprometen. El compromiso, hermanos, es hacer algo por la obra del Señor. El consejo del apóstol Pablo era a estar firmes, constantes y crecer en la obra del Señor siempre. Hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y este es un asunto de fe. Estamos en esa fe. Grábeselo y recuérdelo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. La semana pasada veíamos el consejo de Pablo a Timoteo, ¿recuerdas? Sí. Y estudiamos este pasaje. ¿Qué dice 2 Timoteo 2? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está otra vez. Ajá. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ajá. Tú, Timoteo, esfuérzate y enséñale a otros, y que a su vez, como veíamos la semana pasada, el ciclo de reproducción, Sí. ¿Cómo le llamábamos? Las generaciones ahí reproduciéndose, y recordábamos el ejemplo de Timoteo con su mamá y con su abuela, de Pablo con Timoteo, y le decía a Timoteo, en este caso lo estamos recordando, tiene que haber otros. Y hermanos, esto de que haya otros depende de nosotros, de nuestras decisiones. Nosotros estamos aquí, hermanos, tienen ante ustedes un ejemplo. Hace no sé cuántos años oré por Moy para que le entregara su vida a Cristo, y unos añitos después lo bauticé. Y en algún momento yo sé que en un campamento de jóvenes o ahí mismo en la iglesia, yo sé que le hablé a Yoba de Cristo, no sé si lo entendió o no, pero después lo invité a bautizarse y dijo que sí, y lo bauticé hace 10, 15, 20 años, más o menos. Como 12 años, sí. Como 12 años. Y ahora están aquí, hermanos, después de 12 años, después de no sé, bueno, muy toda su vida, gracias al Señor, ha caminado, escuchando por lo menos de la palabra de Dios, pero con el deseo de ser otra generación que sirve al Señor. Y los hijos de Jehová ya vienen heredando al menos esos hábitos y esos principios de seguir enseñando a otros, y los hijos de Moy Están en pausa.
Bueno. Comercial. Es que soy noob. En algún momento vamos a verlos ahí también, siguiendo al Señor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, hermanos, muy claro, el predicador escribe aquí y dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo tiene que ser, hermanos, ahora. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Amén. No hay de otra. ¿Cómo ves? Excelente. Como referencia a ese pasaje, se me viene a la mente el que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, ¿no? Y no para los hombres. Y no para los hombres. Pablo Y muchas a los veces nos Colosenses. lo mencionan en cosas tan simples, ¿no? Cuando a veces, bueno, yo escuchaba a mi mamá a veces que voy y limpio la iglesia y ahí voy renegando por limpiar la iglesia y de repente mi mamá dice: hazlo como para el Señor, y eso pega Ajá. Sí. en donde duele, porque sí, o sea, a veces hacemos las cosas para el Señor y se nos olvida. O a veces estamos renegando, ¿no? De las cosas que hacemos. Y ese pasaje habla muy claro: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los Y hombres. no para los hombres. Y a veces entendemos o malentendemos más bien y creemos que somos cristianos, que hemos aceptado o le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Ujú. solamente porque decimos: yo ya dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, y no se trata solamente de dejar de hacer. Lo que realmente define a un hijo de Dios es dejar de hacer y hacer Exacto. Ujú. todas estas cosas, ¿no? Comprometernos, sacrificarnos, amar, perdonar, todo lo que hemos visto en todas estas semanas. Más, yo creo, hermanos, que cuando una persona ha entendido la fe, como lo explicaba hace un momento, como lo explica el apóstol Pedro en el pasaje que leímos hace rato, y empezamos a caminar en esa fe. Si usted ya tiene un año caminando en esa fe genuinamente, obviamente ya ha pasado un año por las Escrituras. ¿Qué tanto ha leído, qué tanto ha aprendido? Pues no sabemos, usted lo sabe. Pero si ya tiene por lo menos un año, ya debe comenzar entonces a hacer algo para la obra de Dios. Y le hemos llamado a eso que uno puede discipular a uno, o uno puede discipular a dos. Uno puede discipular a una familia, a un compañero de trabajo, a un vecino, a una vecina, según sea la necesidad. A veces menospreciamos ese trabajo en la obra de Dios, hermanos, pensando que, ay, le voy a dar mi tiempo a uno. Ujú. Pero no debería de ser así, hermanos. Al contrario, ya deberíamos de estar por un compromiso con la obra de Dios, enseñándole a otro lo que hemos aprendido en la obra de Dios. Se Y, me vino a la- hablábamos en nuestro caso de que un hijo de Dios manifiesta el fruto del Espíritu, ¿no? Claro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Sí. Hablábamos en nuestro caso que bueno, en mi caso me bauticé y no era manifiesto el fruto del Espíritu, no había entendido el Evangelio. Entonces, si usted en su vida no ve el fruto manifiesto del Espíritu, pues Hay algo raro. no se engañe, no se Acérquese, engañe, hermano. Acérquese, hermano, con Acérquese. confianza. Ujú. Se me vino a la mente el caso del gringuito que preparaba su sermón. ¿Se acuerda? Su Sí, estudiante. Estaba pensando en él, nos lo encontramos en la entrada de Puente Grande. Ajá. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Estábamos por entrar, hermanos, con el equipo de Freedom Team a la prisión de Puente Grande en Guadalajara. Y en la fila de espera, yo que veo un chaparrito, un gringuito, chaparrito. Y en el momento que yo lo veo, él me ve y se cruzan nuestras miradas. Tenía muchos años que no lo veía, ya para entonces nosotros teníamos unos 5 años ya en Baja California. Entonces viene él a mí y me dice: Moisés. Y le digo: Hugo, se llama Hugo. Hugo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues vengo a visitar a unos hombres aquí, vengo a hablarles de la palabra de Dios. Ah, qué padre. ¿Y qué haces en tu vida? Y me dice: oh, realmente todo el tiempo estoy muy ocupado. Uy, Hugo, qué gusto, qué gusto. ¿Cómo va tu español? Pues mira, lo estoy usando todo el tiempo, estoy hablando y qué bueno. Tengo un grupo de discipulado aquí y tengo un grupo de discipulado en mi casa.
Ah, qué bueno, dice, y pues necesito para mi grupo de discipulado en la casa usar 3, 4 días para prepararme y un día para compartirlo. Entonces uso 4 días para un grupo de discipulado. Le digo, pues Hugo, así es la obra de Dios. Le digo, Hugo, y si no es mucha indiscreción, ¿cuántas personas tienes en tu grupo de discipulado en tu casa? Dice, tengo 2 hombres. Estoy discipulando a 2 hombres. Okay. Y para esos 2 hombres les dedico 4 días de mi vida para prepararme y para compartir. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. Dije, wow, qué compromiso con la vida. Sí. ¿Verdad? Hermanos, ¿hay alguien así de necesitado cerca de usted? Que necesita que alguien le lea la palabra de Dios, que alguien le explique Juan 3:16, que alguien le explique Efesios 2, 8, 9 y 10, que alguien le explique el Evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesita gente, la obra de Dios necesita gente como usted, de compromiso, de valor, y que haga ese compromiso con la vida de la iglesia, de la obra de Dios, y que la especie llamada cristianismo crezca y se reproduzca. Se necesita cristianos de compromiso, ¿verdad? ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No. Pues hermanos, aprendiendo de lo que dice el apóstol Pedro, en donde leíamos en segunda de Pedro capítulo 1, los primeros 9 versículos, y la analogía que leímos aquí de la vida y reproducción de los pingüinos, aumentándole los versículos que leímos de las Escrituras, queremos animarle a entrar con mucho entusiasmo a este siguiente bloque con nosotros, Cristianismo Profundo, y estudiar 11 lecciones de experiencias en el caminar cristiano que comprometen. Recuerde que la idea de dar todo este material desde Juan, transformación y compromiso es para que todos crezcamos, maduremos, demos fruto y sirvamos al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la vida, por la salud y por la oportunidad de estar aquí introduciendo nuestro próximo bloque de estudios, que oramos en el nombre de Jesús que sea de mucha bendición y de edificación para todos los que nos alcancen a escuchar en este estudio. Prepara nuestro corazón y nuestra vida, sobre todo nuestra disposición de llevar a la práctica lo aprendido de tu palabra. Gracias por esta noche y por permitirnos abrir las Escrituras y estar aquí en esta charla. A ti, Señor Dios Todopoderoso, damos todo el honor, toda la gloria y toda la adoración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a dejar tarea. ¿Qué vamos a dejar de tarea, Moy? Tarea. Leer. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, no lo olviden, anoten. Isaías 55. Ajá. Y Romanos 12. De esos 3 capítulos vamos a estar dialogando, hermanos. Algunas cosas importantes que entendemos en estos versículos. Ok, segunda Timoteo capítulo 3, Isaías 55 y Romanos 12 para la próxima semana con la ayuda de Dios. Mientras tanto, hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz de nuestro Dios gobierne en su vida y en su corazón, y también que esté en su hogar. Dios les bendiga. Dios Dios les bendiga. bendiga.